Quédate en casa. Quédate en casa es el tema del día de hoy. Y aunque te quedes en casa, la iglesia no para. El templo puede cerrarse, es un edificio hecho de piedra. El Espíritu de Dios está vivo y mora en cada creyente. Quédate en casa, así deberíamos de decirle al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, que se quede en nosotros. Dios mandó a la gente a construir moradas para Él, literalmente una habitación para Él. Sabemos, por ejemplo, del tabernáculo que Moisés hizo para Dios, un tabernáculo en donde el arca del pacto se encontraba y la gloria de Dios, la Shekinah, su presencia, reposaba en el arca del pacto. Esta era una cajita de madera con tablas de la ley adentro. Esto es sombra de lo que había de venir, que vemos a través de sus ejemplos espirituales, ejemplos que nos servirán para el desarrollo de nuestra vida cristiana en estos tiempos. En el Salmo 22, versículo número 3, aquí observamos cómo es que Él habita en las alabanzas de su pueblo. Calvetti dice canta, canta, canta alabanzas al Señor, porque cantar, como dice él, es medicina al alma. Dios ordena específicamente edificar una casa a fin de morar en su pueblo, en medio de su pueblo. Lo que Él quiere es que nosotros le demos el lugar, la morada en nuestra habitación. En Éxodo capítulo 29, verso 46, la Escritura nos muestra precisamente cómo es que Él quiere habitar entre nosotros. De tal manera que eso nos deja ver en la Escritura todo lo que Dios está haciendo. La Escritura también nos muestra que Juan, así como Moisés, son estas personas que pueden tener una revelación de lo que representa la Nueva Jerusalén. No solamente ellos, sino también Ezequiel. Y así entonces, cuando Juan por primera vez vio la Nueva Jerusalén, describe esta ciudad como un cubo perfecto, cuyas dimensiones alcanzan los 2.200 kilómetros por lado. En Apocalipsis capítulo 21, versículo número 16, la ciudad es construida de puro oro y en ella residen Dios y el Cordero. Apocalipsis capítulo 21, verso 18 y verso número 22. Como les decía, Moisés y Juan tuvieron la misma visión, es decir, fueron capaces de distinguir el lugar de la habitación de Dios. El profeta Ezequiel también registra algo muy similar, es muy semejante. Él habla de la misma ciudad y nos provee de detalles, de tal forma que él dice que esa ciudad se le da el nombre de El Señor está ahí. Ezequiel capítulo 48, versículos 30 al 35. El patrón profético revelado por Dios trasciende las edades. Dios no necesita reiniciar sus proyectos constantemente. La visión del ministerio del lugar santo, tipo del Mesías, de esta era, se ubica y encuadra exactamente dentro del campamento de Israel. Nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, verso número 5. Esto supone a la iglesia como una identidad, pero no fuera de la identidad de Israel, sino dentro de la misma identidad. Éxodo capítulo 25, versículo número 8 y 9. Esta habitación, santuario o morada, que es conocida como el tabernáculo de Moisés, estaba dispuesta en tres partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En este último se encontraba el arca del pacto,
que representaba la presencia misma de Dios. Ahí solo podía entrar el sumo sacerdote una vez por año para realizar el sacrificio de la expiación. Hay que enfatizar aquí que el lugar santísimo era el lugar donde Dios se encontraba con el sumo sacerdote. Durante todo el éxodo en el desierto y aún tiempo después, estando ya en Canaán, el pueblo de Israel usó este tabernáculo como el punto de reunión con Dios. Recordemos que el propósito de crear el tabernáculo era para que Dios pudiese habitar entre ellos. La Escritura declara que el pueblo continuaba consultando a Dios, y justo eso es lo que tenemos que hacer ahora. Porque este tabernáculo, que es nuestro cuerpo, debe de estar deseoso para recibir la presencia del Espíritu Santo. Por eso es necesario que nosotros le digamos a Él, quédate en casa. Hoy el ministerio de la iglesia es idéntico al realizado por nuestro Señor. Lo que Él hizo al transitar en esta tierra, nosotros como congregación y cada iglesia local, cada congregación es perfectamente competente para manifestar la plenitud del Mesías, es decir, Jesucristo, y poder llevar el mensaje de salvación a las personas. Es necesario que nosotros entendamos que el santuario que somos nosotros debe de estar lleno de la presencia de Dios. Que nosotros entonces le digamos a Él, quédate en casa. Recordemos que en el santuario, conocido como el tabernáculo de Moisés, se estaba dispuesto en tres partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y en este último, que encontramos el arca del pacto, se encontraba la presencia misma de Dios, y que ahí solo podía entrar el sumo sacerdote una vez por año para realizar el sacrificio de la expiación. Hay que enfatizar que en este lugar, que es santísimo, era el lugar en donde Dios se podía encontrar con el sumo sacerdote. Dios lo que quiere en este tiempo es encontrarse con nosotros. Por eso cuando leemos la primera carta de Pedro, nos encontramos con que Él declara que nosotros somos real sacerdocio, porque nuestra labor como ministros es que el lugar esté preparado, que la casa de Dios, que es esta habitación, se encuentre preparada para recibir la presencia de Dios en todo tiempo. Es necesario que nosotros aprendamos todo esto. Debemos recordar que lo más importante de este tabernáculo es la reunión que Dios quiere tener con su pueblo. Así es que el habitar entre nosotros es una constante de parte de Dios. Y por eso nosotros debemos de tener en cuenta siempre que cuando venimos al camino del Señor, lo que hace Él es restaurar nuestra vida. Porque a Dios lo que le importa es empezar a restaurar de adentro hacia afuera de nosotros. A veces nosotros no alcanzamos a mirar las cosas que Dios ve, pero lo más importante para Dios es lo que no se ve. La restauración del tabernáculo de David no es solamente la restauración de las alabanzas a Dios, o los instrumentos con danza y los gritos de júbilo. Estos solo son elementos visibles y notorios del culto a Dios. Antes de ver nuestras ofrendas de labios o antes de las expresiones corporales que podamos nosotros tener delante de Él, recordemos que Dios está mirando nuestro corazón. Así es que Él va a examinar, antes que la ofrenda, examinará primero al ofrendante y verá qué es lo que hay dentro de su corazón. El mundo moderno nos lleva entonces a ver solo lo exterior. Estamos acostumbrados a juzgar las cosas, pero las cosas externas. Y nos deslumbramos por esas cosas externas, cuando en realidad lo que Dios quiere ver es nuestro corazón dispuesto para oírlo a Él.
Así es que, en ese sentido, esas cosas que son hermosas, esas cosas que nuestros oídos oyen o nuestros ojos ven, pues nos hacen a nosotros menospreciar rápidamente las cosas que son más importantes, lo secreto. Recordemos que Dios está esperando que nosotros entremos en nuestra habitación, en nuestro aposento, para estar con Él en lo secreto, como lo dice Mateo en el capítulo número 6. Así es que nosotros debemos de darnos cuenta que las personas a veces son menospreciadas por su apariencia, según nuestro criterio o lo que nosotros vemos. Pero Dios espera que nosotros entendamos que lo más importante no es lo que se ve, sino los fundamentos que Dios ha puesto en nuestro corazón para que en momentos de crisis como los que ahora pasamos, nosotros nos encontremos con Dios en nuestra habitación. Quedémonos en casa para orar, para buscar su presencia y para que nosotros no pongamos nuestros ojos en las cosas de este mundo. Porque la segunda carta a los Corintios en el capítulo 4, versículo número 18, manifiestan todo esto. No debemos entonces impresionarnos por los sentidos. Dios no es así. Va más allá de lo que el hombre ve. Por eso cuando estamos delante de Dios, debemos examinar muy bien y muy adentro, porque ahí es donde va a ver Dios, nuestro corazón. Por eso es que David es tipo del verdadero adorador, porque era conforme al corazón de Dios. Nosotros debemos de ser así, buscar entonces tener un corazón dispuesto para estar con el Señor. Para así de esa manera disponer, como dice la Escritura, un corazón conforme al Señor. Recuerda esto. Quédate en casa. Es la frase que vamos a usar para que en estos días la presencia del Espíritu Santo venga a nuestra vida. Esta es la casa que Dios quiere habitar. Quédate en casa. Digámosle a la obra del Espíritu Santo en nuestra vida que se quede en nosotros, porque Dios está esperando formar en nosotros una verdadera habitación. Recordemos seguir las instrucciones de las autoridades. ¿Cómo? Bueno, tomando el gel para poder usarlo y de esa manera nosotros tener un cuidado. Recordemos también salir con el cubrebocas para que de esa manera nosotros logremos cumplir con las indicaciones que la autoridad nos pone. Todo esto como prevención. Recordemos que el pueblo de Dios es obediente, que el pueblo de Dios sabe obedecer las indicaciones de la autoridad. Y no hay autoridad sino solo las que Dios ha establecido. Sigamos las instrucciones. Quédate en casa.